Packet Tracer de Cisco es un excelente simulador, especialmente pensado y diseñado para procesos educativos. La principal función de este es desarrollar habilidades para el diseño y la administración de redes de computadores, así como también para realizar procesos de diagnóstico de fallas y solución de problemas. De igual manera, él incluye elementos que nos permitirán diseñar e implementar soluciones para el Internet de las cosas. En el transcurso de este video explicaremos los elementos básicos de la ventana o interfaz del simulador de redes Cisco Packet Tracer. De igual manera, este video está orientado a estudiantes que se estén iniciando en la formación de redes de computadores y o cursos del Internet de la. Asumiremos que ya tienes instalado el Packet Tracer en su última versión, que es la 7.3.1. Es importante recordar que en esta versión de Packet Tracer, si no tienes usuario de Cisco Netacad, solo podrás grabar tus archivos 3 veces, usando la opción Get Login y esperando que te active la opción Config Get. Estas opciones te aparecerán en el momento de abrir el Packet Tracer. Antes de empezar a hablar de la ventana o interfaz de Cisco Packet Tracer, es importante mencionar que esta se encuentra en inglés. Sin embargo, se puede pasar a español, lo cual no aconsejo, ya que esto le permitirá a los estudiantes realizar prácticas o conocer algunas palabras en inglés. Pero aún más importante es el hecho de que los exámenes de certificación se desarrollan únicamente en inglés. Como primera medida hablaremos de la barra de menús, la cual nos muestra las opciones típicas de cualquier programa de computador, como son File, Edit, Option, View, Tools, Extension y Help. En estos menús encontraremos las opciones clásicas como para abrir archivos, crear archivos nuevos, salvar, editar, copiar, pegar, deshacer, entre otras. La siguiente barra que encontramos es la barra principal, en la cual encontramos iconos que apoyan las operaciones o las opciones que encontramos en la barra de menú que explicamos anteriormente. En esta encontramos operaciones como abrir un archivo, salvar un archivo, guardar, deshacer, rehacer, hacer zoom, entre otras. La otra barra que encontramos en la parte superior es una barra secundaria de iconos con los cuales podemos seleccionar, inspeccionar el funcionamiento o características de los dispositivos que tenemos en el área de trabajo. Podemos borrar elementos, podemos insertar, podemos crear etiquetas, trazar figuras geométricas, y crear paquetes de datos simples o paquetes de datos complejos. Ya dentro del entorno de trabajo encontramos dos botones que me permiten alternar entre un entorno físico y un entorno lógico. El entorno lógico nos permite organizar todos los dispositivos sin tener en cuenta las características del espacio físico. Veamos cómo en el entorno lógico podemos agregar toda la serie de componentes que necesitemos para nuestro diseño de red, como son computadores, switches, router, conexiones entre los diferentes dispositivos para luego hacer pruebas de conectividad. Sin embargo, aunque el entorno lógico es el que normalmente utilizamos o el que más utilizaremos, el entorno físico es muy importante y muy valioso.
sobre todo en los procesos de aprendizaje, ya que nos permite llevar a cabo un proceso de cableado y de armado de una red desde cero, como si lo estuviéramos haciendo en el terreno real. Por ejemplo, vamos a regresar y este es el entorno físico que nos muestra cómo podemos tener ciudades completas. Dentro de esas ciudades podemos tener edificios. Dentro de los edificios podemos tener cuartos de comunicación y dentro de los cuartos de comunicación podemos tener armarios o lo que en redes se denominan racks para el montaje de los dispositivos de red, de los dispositivos activos, es decir, switches, router, patch panel, entre otros. Fijémonos que en el entorno físico nos aparecen todos estos iconos. La flecha me va a permitir devolverme a el espacio inicial. Dentro de ese espacio inicial podemos crear nuevas ciudades. Por ejemplo, aquí hemos creado una nueva ciudad. Al ingresar a una ciudad podemos crear nuevos edificios y al ingresar a los edificios podemos crear o nuevos espacios contenedores o lo que llamaríamos centros de datos, y podemos crear los racks o los closets en los cuales vamos a montar nuestros dispositivos activos de red. Una vez ingresemos a estos dispositivos activos de red vamos a poder crear los dispositivos necesarios o montar en ellos los dispositivos necesarios, como se ha hecho acá. Aunque el entorno lógico es el que normalmente utilizaremos, es importante que al iniciar los procesos de enseñanza con los estudiantes se haga uso del entorno físico, porque en él podremos ver cosas que en el entorno lógico no podemos ver. En este entorno físico, por ejemplo, podremos ver la distribución o planos de un área de trabajo. Incluso se pueden montar los propios planos de un lugar en el cual vayamos a trabajar y podemos empezar a revisar la cantidad de cable, la cantidad de canaleta o la cantidad de tomas de puntos de red que se van a utilizar. Más adelante en el ejemplo que haremos al final revisaremos este tipo de detalles. Por ahora continuaremos trabajando en el entorno lógico para explicar todos los elementos de la ventana o interfaz de Packet Trace. Esta área blanca es el área principal de trabajo y es el área en el cual moveremos cada uno de los dispositivos que consideremos necesarios para la implementación de nuestra red. Como podemos ver, router, switches, portátiles, computadores, impresoras y todos los demás dispositivos que nosotros necesitemos. Justo abajo del área de trabajo encontramos dos botones muy importantes y son los botones de Real Time y Simulation, que nos permitirán ver el funcionamiento de nuestra red y de nuestros diseños. El botón Real Time me permite ver el funcionamiento básico de nuestra red y el botón Simulación nos permite ver el comportamiento detallado de los datos o paquetes de datos en el proceso de transmisión de un host a otro host. A continuación veremos cómo en el modo Real Time podemos ver si hay conectividad entre dos dispositivos. Acá vemos en la parte inferior derecha que nos dice que la transmisión de unos datos del PC6 al PC7 fue exitosa y fue completa. Pero en el modo simulación podemos ver el proceso completo de el viaje de los datos. Veamos cómo nos muestra que está pasando por cada uno de los dispositivos. Nos muestra además que los datos, además de
y deben confirmar que han sido recibidos a su emisor. Ahora hablaremos de las barras que encontramos en la parte inferior izquierda, esta barra número 1 y barra número 2, barras de iconos, y la barra que encontramos ubicada en la parte inferior central. Fijémonos que al seleccionar algunos de los iconos de la primera barra, cambian los componentes disponibles en la barra inferior y en la barra central. Entonces, si yo le doy clic en Network Device, él me activa los routers, los switches, los hubs, los dispositivos inalámbricos, los dispositivos de seguridad y una emulación del internet. Si yo selecciono dispositivos finales, me activa dispositivos finales, dispositivos de hogar, que estos son los que se utilizarían para las implementaciones del internet de las cosas. Me muestra en Smart City algunos componentes también que se pueden utilizar para el desarrollo de implementaciones del internet de las cosas a nivel de la ciudad o a nivel industrial. En dispositivos finales, pues vemos que nos aparecen computadores de escritorio, computadores portátiles, servidores, impresoras, teléfonos IP, televisores, tabletas inalámbricas, teléfonos, entre otros. Vemos como también nos muestra algunos componentes como tarjetas para la implementación también del Internet de las cosas. El cuarto icono de esta primera barra nos muestra las posibles conexiones que tenemos. Normalmente solo se utilizan estas, pero ahorita más adelante en la muestra de un cableado físico veremos cómo se utilizan este otro tipo de conexiones de cableado estructurado. Es importante mencionar que desde la barra inferior central será desde el lugar en el cual nosotros podemos adicionar los componentes a nuestra área de trabajo para el diseño de nuestra red. Veamos, podemos seleccionar diferentes elementos desde la barra central. Para terminar y aplicar lo explicado, realizaremos un montaje rápido de una red pequeña. Te sugerimos realizar este mismo montaje en tu computador siguiendo los pasos explicados a continuación. Para empezar nuestro ejercicio, fijémonos que en el espacio de trabajo y en el entorno lógico no tenemos ningún componente. En este momento no tenemos ningún componente. Vamos a irnos al entorno físico. En el entorno físico tenemos un mapa en el cual podemos crear diferentes ciudades. Acá ya tenemos una ciudad creada, vamos a ingresar a ella. Dentro de esta ciudad, vamos a reducir acá, tenemos un edificio o una oficina corporativa, como nos lo muestra la etiqueta. Vamos a ingresar a esa etiqueta, a esa oficina, perdón, que ya está creada. Y dentro de esa oficina tenemos un armario o lo que llamaríamos centro de datos, un armario principal. Dentro de ese armario, si nosotros ingresamos, nos damos cuenta de que no tenemos ningún elemento. Dentro de ese armario, ¿qué podríamos poner? Podemos poner un nuevo rack, que es donde vamos a montar todos nuestros dispositivos activos de red. Vamos a poner una mesa para colocar acá el computador que nos va a permitir administrar esos dispositivos de red. Ya tenemos nuestro rack y tenemos una mesa en donde apoyar nuestros equipos. ¿Qué vamos a montar? Vamos a montar en nuestro rack como primera medida un router. Recuerden, vamos a la barra inferior izquierda y seleccionamos Network Device. Si queremos seleccionar router, pues vamos a dar clic en router y de toda esta serie de router que vemos acá vamos a escoger en este momento un 1941 y lo vamos a subir. Fijémonos que al poner el router
inmediatamente nos aparece una regleta o una especie de multitoma en la cual ya aparece conectado nuestro router. Si nosotros hacemos un poco más de zoom, podemos ver como tal las características físicas y reales del router. Aquí podríamos, por ejemplo, apagar el router. En este momento lo hemos apagado. Siempre que demos clic en algún dispositivo, tanto en el entorno físico como en el entorno lógico, nos va a aparecer otra ventana en la cual nos permite ver algunas características de el dispositivo físicamente. Nos va a permitir ver algunas características de configuración. En este caso, como el router está apagado, me dice que el dispositivo debe estar encendido. Me permite ver la línea de comandos, que de igual manera no me la deja ver porque está apagado. Vamos a encenderlo. No, antes de encenderlo, vamos a mirar por qué se apaga. Por ejemplo, necesitamos en algún momento adicionarle algún tipo de puerto o de interfaz a este router, pues debemos apagarlo. Y por ejemplo, este router es compatible con estas tarjetas WIC2T. La selecciono y la llevo hasta allá. Una vez que la he puesto, puedo volver a prender el router. Y en este momento sí debería dejarme ver las características, por ejemplo, de configuración. Aquí vemos que está descomprimiendo o subiendo el sistema operativo. Dice que el dispositivo está booteando, que por favor esperemos mientras finaliza. Podemos ver algunas características como su nombre y la etiqueta o nombre que se va a desplegar en el entorno lógico. Luego, si lo cambiamos acá, luego lo veremos en el entorno lógico. Vamos a llamarlo router principal. Pero esto solo es el display, la etiqueta que nos va a aparecer. Él en este caso se va a llamar router P. Como vemos, eso tiene estos cambios que realizamos acá tienen unas correspondencias en código que en este momento no vamos a entrar a analizar. Esto es lo mismo, la administración del router desde la línea de comandos. Con todos los dispositivos que utilicemos y a los cuales les demos clic, vamos a poder ver estas pestañas para ver las características. Podemos agrandar para ver las características de cada uno de los dispositivos. Vamos a adicionar también a nuestro diseño de red, vamos a adicionar un switch. Un switch hace parte de los dispositivos de red, entonces sigo aquí en dispositivos de red y selecciono switch. Para el caso vamos a colocar un switch 2960. Fijémonos que él queda montado sobre el rack cuando yo lo subo. Y vamos a utilizar algo que normalmente en el entorno lógico no se usa, y es un patch panel. Está dentro de las conexiones y dentro del subgrupo de cableado estructurado. Vamos a utilizar un patch panel. Si vemos aquí nos aparece el nombre: Copper Patch Panel o Fibra Patch Panel, o un Copper Wall Mount, que es una toma como las que ponemos en la pared. Vamos a montar un Patch Panel también para la administración. Luego vamos a mirar por qué. Tenemos dentro de nuestro rack y dentro de nuestro armario un switch, un patch panel, un router y una regleta para la corriente. Vamos a adicionar en nuestra mesa un dispositivo final o computador. Puede ser un computador de escritorio o puede ser un computador portátil. Vamos a poner un computador de escritorio y vamos a hacer una conexión que normalmente se realiza para administrar estos dispositivos. Como vemos, estos dispositivos no tienen ni teclado, ni mouse, ni pantalla, por lo cual deben administrarse a través de un computador. Entonces vamos a hacer una conexión que se denomina una conexión por un cable de consola. Entonces fijémonos que seleccionamos conexiones y vamos a los diferentes cables que tenemos acá. En este caso un cable de consola que va normalmente conectado de un puerto serial o RS232 al puerto de consola del router o del switch, cualquiera de los dos.
Vamos a regresar en nuestro entorno físico, vamos a salirnos del armario y vemos cómo tenemos un mapa o de la oficina o del piso donde estemos trabajando. Aquí podríamos adicionar un computador para pensar en dónde van a ir los puestos de trabajo. Pero normalmente los cableados no se realizan de el computador directamente al armario o al rack, sino que se realizan a través de las tomas de datos que nosotros tenemos en la pared. Entonces son estas copper wall mount que aparecen acá. Vamos a ponerla y vamos a hacer ahora sí la conexión. Entonces, ¿cómo haríamos? Nuestro computador va conectado por el puerto Fast Ethernet a la toma, pero la toma tiene dos conexiones, una toma en la parte de atrás que son las denominadas push down y las tomas frontales que son en las que realmente vamos a conectar el computador, que es en este caso vamos a conectarla al jack 0. Significa que hicimos una conexión del computador a la toma, pero todavía no tenemos conexión acá a nuestros dispositivos en el armario. Entonces vamos a hacer otra conexión de la toma, pero por su parte de atrás. Fíjense que aquí jack 0 ya aparece en gris, está ocupado. Entonces vamos a conectar ese push down 0, lo vamos a conectar a nuestro armario. Si damos clic acá, él nos va a decir que seleccionemos dentro del rack a donde queremos conectarlo. No se deben hacer las conexiones directamente al switch, se hacen al patch panel. En este caso vamos a escoger el 10 y tenemos una conexión al patch panel, es decir, por la parte de atrás. Si nosotros miramos esto de cerca, significa que ese cable que acabamos de conectar llegó a esta regleta. Voy a moverla, perdón, para que lo veamos mejor. A esta regleta por la parte de atrás, pero aún no tenemos conexión con nuestro switch. Podemos hacerlo desde acá. Entonces conectamos al puerto trasero, al push down 10, ¿cierto? El cable que traíamos. Ahora vamos a conectar desde el jack 10, o sea, desde aquí al frente, al puerto 10 del switch. Y veamos que aquí nos aparece. Entonces, ahora sí, en este momento tenemos nuestro computador conectado a través de los diferentes elementos hasta el switch que corresponde. Para seguir revisando la parte física del cableado estructurado, aquí podemos crear algo que se llaman unos puntos de quiebre, y es que podemos mover nuestro cable, pues porque no podemos atravesar los cables por donde queramos, tenemos que llevarlos de manera organizada. Y otra característica importante de este entorno físico es que si nos ubicamos sobre el cable, el puntero sobre el cable, él nos va a dar algunos datos. Entonces, por ejemplo, nos dice la longitud del cable, el tipo de cable, qué dispositivos y cómo los está conectando. Esto es muy importante cuando el estudiante está empezando a aprender, para que vea que no es solamente conectar cables, sino que hay que pensar en la distribución física. Y eso nos permitirá aclarar qué es una topología física y qué es una topología lógica. Vamos a regresar al entorno lógico y ya continuamos. Veamos cómo en el entorno lógico nos aparecen nuestros dispositivos, pero de una manera pues muy chiquitica, porque esto nos permite un espacio de trabajo bastante grande. Entonces lo que vamos a hacer es a moverlos para poderlos agrandar, para poder hacer zoom. Entonces aquí ya estamos en el entorno lógico. Entonces lo que estoy haciendo es acercando todos los dispositivos para poder trabajar más cómodamente. Entonces fijémonos que aquí ya voy a agrandar más esto para que lo podamos ver mejor. Acá vamos a ver cómo tenemos dos conexiones que todavía no tienen mucho sentido. Tenemos dos conexiones, recuerden, hicimos una conexión de nuestro computador de escritorio allá en el rack o en el armario,
lo conectamos al router por un cable de consola, que es este cable azul, y hicimos una conexión. Fíjense que aquí, aunque yo lo mueva aquí en el entorno físico, no se está moviendo. Aquí lo estoy moviendo en el entorno lógico. Aunque yo mueva el computador aquí, él en el entorno físico no se está moviendo. ¿Qué hicimos? Una conexión de un switch a un computador. Vamos a mirar cómo ahora en el entorno lógico podemos hacer esa misma conexión. Entonces vamos a poner otro computador, vamos a ponerlo acá, otro computador, y vamos a hacer la misma conexión. Pero acá, fíjense que aquí hacemos la conexión del computador directamente al switch. En el entorno lógico se haría así, pero en la vida real no. Por eso es importante aplicar o explicar, perdón, desde el entorno físico cómo se haría. Entonces aquí ya tenemos una mínima o pequeña red LAN de dos computadores. Nos faltaría configurarle pues las direcciones IP para que pueda haber comunicación. Vamos a conectar nuestro switch por un puerto Giga Ethernet 01 a nuestro router por un puerto Giga Ethernet 01. Tenemos ya esta conexión y en este momento podríamos entrar a configurar estos dos computadores. Vamos a abrir acá lo que les decía, al dar clic me aparecen las pestañas con una serie de características. Vamos a hacer algo rápido, que es ponerle una dirección IP para que podamos ver cómo podemos enviar paquetes y cómo funciona el modo real y el modo simulación. Este lo vamos a llamar 192.168.0.10 y a este lo vamos a llamar 192, o le vamos a colocar la dirección 192.168.0.11. Él nos da la máscara automáticamente, podemos cerrar y en este momento ya tenemos una LAN funcional o una red funcional en este espacio. Ya podemos comunicar estos dos computadores y lo vamos a ver de la siguiente manera. Recuerden lo que hemos hablado del modo en tiempo real y del modo simulación. El modo en tiempo real me permite colocar, vean, un paquete de datos. Le voy a decir que voy a enviar un dato de aquí hasta acá. Y él aquí en la parte inferior derecha me muestra que fue exitoso, que fue completo esa transmisión. Pero si yo me voy al modo simulación y hago ese mismo proceso, si le doy acá play, él me va a mostrar, aquí quiero detenerme, quiero que vean cómo los datos se fueron por allá lejos, como hacia la derecha. ¿Por qué se fueron por allá? Porque él está haciendo la conexión a través del entorno físico. Recuerden que en el entorno físico nos conectamos a una toma y luego sí fue al switch. Entonces aquí está respondiendo, miren, él me está diciendo que está yendo del PC10 a la toma, de la toma al patch panel, del patch panel al switch, y luego regresan del switch al PC11, del PC11 al switch 6, del switch 6 a la toma nuevamente y de la toma al PC10 para completar ese proceso. Entonces lo que quiero que vean es que el entorno lógico, es que es donde normalmente vamos a trabajar, difiere del entorno físico, pero es muy importante explicarle al estudiante, o que el estudiante sepa cómo se maneja el entorno físico, para que vea cómo en la realidad se incluyen otros componentes que en el entorno lógico no usamos, como son el patch panel y el wall mount, o las tomas que vemos en la pared normalmente. Ya para terminar y para que no quede la duda, ¿por qué conectamos este computador acá? Lo que les decía, porque pues los routers y los switches en la vida real no tienen ni mouse, ni teclado, ni pantalla para nosotros poderlos administrar. Luego debemos hacerlo a través de esto, una conexión de consola que nos permite, a través de una conexión de hiperterminal o terminal, conectarnos a ellos, ¿sí? Entonces acá veámonos que estamos conectados al router. Pero también, ¿qué puedo hacer? Voy a abrir acá, miren, voy a cambiar este cable y ya no lo voy a conectar al router porque ya no necesito administrar el router sino el switch, y lo voy a conectar, al puerto de consola y voy a volver a abrir. Miren, si yo doy aquí,
Vamos a esperar un momento. Aquí en la ventana de terminal debería en este momento aparecerme switch. Voy a cerrarla para ver si es que no ha cargado. Veamos que aquí ya me apareció switch. Si yo ingreso, pues voy a poder hacer todas las operaciones que quiera hacer dentro del switch o dentro del router. Lo único que debo hacer es mover el cable. Creo que eso es todo, bueno, no todo, pero es la explicación de la mayoría de elementos de el simulador de Packet Tracer en su versión 7.3.1. Muchas gracias y espero que este viaje que inician por el mundo de las redes sea muy fructífero y duradero.